obviamente que nos debiera preguntarse cómo entiende usted el actual comportamiento de la justicia federal, y hablo específicamente de Comodoro Pi. Mire, yo creo que cualquier persona que lea los diarios en los últimos días se da cuenta que existe una verdadera tensión entre muchas decisiones judiciales que se generan en los tribunales de Comodoro Pi, en la capital federal, donde funciona la justicia federal en la capital federal, con decisiones o intereses políticos del gobierno actual. No, yo creo que no debemos asustarnos por esto, porque esas tensiones han ocurrido en muchas otras etapas de nuestra vida institucional. Lo que sí es evidente que estamos ante una circunstancia que lo que se está discutiendo es el manejo de poder. A mi modo de ver, lo que se está discutiendo en concreto es el manejo de poder, porque hay ciertas reformas que quiere implementar el gobierno actual, que las ha demorado, no las ha implementado en un primer momento de su gestión, que recién, yo creo que por la circunstancia de no tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, ha podido tratar de llevarlas adelante en este momento, desde hace pocos meses, y esas reformas se contraponen a cierta resistencia por parte de los operadores judiciales, principalmente de Comodoro Pi, y además también que hay disputas de poder internas dentro del Poder Judicial, cuando vemos que hay decisiones, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, que son desechadas por la Corte, por ejemplo. Además, tenemos en marcha desde la gestión gubernamental anterior, en marcha una reforma procesal en curso que está suspendida por el momento, pero hay un Código Procesal Penal nuevo que está suspendida su aplicación, en parte porque el gobierno no quería darle un enorme poder al Ministerio Público Fiscal cuando estaba en manos de la anterior Procuradora General de la Nación, Gil Carbó. Entonces tenemos una serie de cuestiones que están influyendo para que se den todas estas circunstancias. Pienso que una vez que se logren acentuar las reformas o desecharlas por completo, algunas reformas que impulsa este gobierno, esas cuestiones se irán atenuando. Pero hoy por hoy, lamentablemente, vemos ciertas circunstancias, decisiones contradictorias de tribunales que generan cierta perplejidad en la gente, porque no entiende qué es lo que está pasando, que unos tribunales dicen una cosa y otros tribunales dicen otra, y eso genera cierta inseguridad, más aún cuando hay algunos personajes de la política que directamente hablan de cuestiones delictivas como motivación de algunas resoluciones judiciales. Claro. A ver, por ejemplo, tomo lo que usted decía. Decisión de la Corte Suprema de apartar tribunales ordinarios que deben cumplir funciones de Tribunal Federal para juzgar nada menos que a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Un tribunal que decide liberar a Cristóbal López y de Sousa y cambiar la carátula de un tipo que se financió o financió sus operaciones de inversión con dinero del Estado Nacional. Zanini y D'Elia libres luego de una causa que incluye la traición a la patria. Digo, no hay forma de entender la cohesión que debía de existir dentro de la justicia y que realmente uno no la ve. No, justamente ese es el problema, y hay demasiadas causas que son sumamente importantes, muy fuertes, en donde se están produciendo todas estas circunstancias que usted ha mencionado, prácticamente con pocos días de diferencia. Así es. Esa es la realidad. Yo le puedo dar mi apreciación respecto a algunas de las cuestiones que usted ha mencionado. Desde el primer tema que usted mencionó, que la Corte desactiva la aplicación de una ley que existe desde diciembre del 2016, por la cual 5 de los 26 tribunales orales nacionales pasaban a la jurisdicción federal. Así es. La ley existe desde el año 2016. A mi modo de ver, la ley adolece de ciertas lagunas, o debería haber sido más específica en algunos casos, para ver de qué forma se va a elegir a esos
5 tribunales orales que pasarían de ser nacionales a federales, cosa que esa atribución se la toma el Consejo de la Magistratura, designa un tribunal y sortea un tribunal que debía intervenir en el caso para el juzgamiento de lo que se denomina la ruta del dinero K y el juzgamiento de la expresidenta Fernández de Kirchner. Y cuando ya tenían que avanzar en pasos concretos para organizar el juicio oral ese, por esas imputaciones, resulta que la Corte dice, no, mire, ustedes, los señores jueces que están en ese tribunal no tienen acuerdo del Senado para ser jueces federales, porque tienen un acuerdo para ser jueces nacionales, pero no federales. Esto que parece un tecnicismo, desde el punto de vista institucional es algo relevante. Por una parte, debe mencionarse que la Corte ya admitió implícitamente otros casos que había ocurrido lo cual no se explica muy bien por qué. ¿Por qué razón ahora? Ahora, claro, en este caso concreto, sale con esa observación. Pero, por otro lado, tenían que pasar varios tribunales nacionales a federales. Con la decisión de la Corte, le podría decir que prácticamente ha implosionado el sistema que establecía la ley, o por lo menos, para ser más suave, se lo ha demorado, se lo ha tirado varios meses para adelante. Claro. Es decir, que si alguien creía que el juicio por los delitos de lo que se denomina la ruta del dinero K y el juzgamiento de la vinculación con Cristina Fernández de Kirchner iba a comenzar más o menos pronto, que no lo esperen. Directamente no lo esperen porque cuando empiece va a ser dentro de muchos meses. Exactamente. Sin poder decirle cuántos meses, muchos meses. Esa es una cuestión que genera, hay una tensión entre lo que decide el Consejo de la Magistratura contra lo que decide la Corte. Porque siempre desde que se creó el Consejo de la Magistratura hay un tironeo de poder entre el Consejo y la Corte. Eso es inexorablemente así. En el otro caso que usted menciona, el otro caso que ha salido en los diarios hace en pocos días, la liberación o la puesta en libertad del empresario Cristóbal López, con el cambio de carátula, bueno, es una cosa que realmente es por la gravedad del delito que ha cometido. Para mí es una estafa, un perjuicio del Estado Nacional. Es evidente que al pasarlo a las figuras de la ley penal tributaria le están dando una ventaja enorme porque la legislación de la ley penal tributaria permite la posibilidad de pagar la deuda o el perjuicio económico causado al Estado en sistemas de cuotas que debemos recordar que el señor Cristóbal López abusó reiteradamente de ese sistema de pago en cuotas porque la gestión anterior de la AFIP le dio todas las ventajas habidas y por haber, le daba un plan de cuotas, pagaba 1 o 2 cuotas, no la cumplía, le volvían a refinanciar. En la gestión de Ricardo Echegaray, que se beneficia precisamente con el cambio de carátula también. Claro, porque dejaría de ser lo dejarían de considerar un partícipe necesario de los delitos que sí debería entrar en esa categoría si se lo considera como una estafa o una defraudación a la administración pública o al Estado Nacional. Evidentemente que... Si el tema de la prisión preventiva es en algún momento discutible, desde el punto de vista, particularmente desde el punto de vista de cómo se toma la prisión preventiva, o cómo se dicta la prisión preventiva o no, si el tipo se puede escapar o no, si va a interferir en la causa o no. Sí. Eso es a futuro. Desde que está el fallo que se denomina un fallo plenario, desde hace 10 años, en una causa Díaz Besones, de la Cámara Federal de Casación Penal, estableció que la prisión preventiva requería 2 circunstancias, que hubiese un peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de las pruebas en la causa. Es decir, 2 conductas que los jueces deben valorar ahora de posibles conductas que el sujeto vaya a cumplir en el futuro. Es decir, es un cálculo de probabilidad. Y ahí es donde viene el problema, donde la valoración de las circunstancias que pueden generar esta probabilidad en el entendimiento de cada tribunal o de cada juez
difiere bastante porque no están objetivadas en el Código de Procedimiento. Es decir, no hay circunstancias concretas, objetivas, que permitan suponer de antemano lo que va a hacer el sujeto después. Entonces, ahí donde hay mucha disparidad en los criterios que tienen los tribunales. Y hay algunos tribunales que se han caracterizado por tener criterios más estrictos y otros tribunales que tienen un criterio muy amplio para el otorgamiento de las excarcelaciones o para evitar la prisión preventiva. Doctor, ¿la justicia se transforma en muy laxa en la medida que las figuras son más encumbradas en el poder? La justicia federal particularmente. Hay una cuestión que es evidente. En las cárceles no hay muchos empresarios cumpliendo condenas, ni muchas personas imputadas por hechos de corrupción cumpliendo condenas. Generalmente las personas que están en las cárceles son personas que cometen delitos comunes o delitos prácticamente, son delitos graves, pero delitos de fácil resolución que normalmente no son de las categorías que le mencioné antes.